Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación del Informe Económico del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Anaísa Luna y soy la gerente de comunicación para el Banco Mundial en la región. Conmigo esta mañana está Bill Maloney, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Bill, buenos días. Muy buenos días, Ana. Antes de empezar, unos breves recordatorios. El informe y el contenido de esta conferencia de prensa están embargados hasta el mediodía de hoy, 12 de Washington, D.C. Voy a dejar que Bill comparta con nosotros los mensajes principales de su reporte, que se llama Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal. Después de la presentación de Bill, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que ustedes gentilmente nos han enviado con anterioridad. Empezaremos por esas, pero si tienen preguntas adicionales, por favor pónganlas en el chat. Hemos reservado bastante tiempo para poder responderlas. Así que sin más, Bill, te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Ana. Pues muy buenos días a todos y gracias por abrirme este espacio. Como siempre, nuestro informe económico de América Latina y Caribe tiene dos capítulos. El primero trata de la coyuntura de la región. El segundo capítulo trata de un tema especial, en este caso de algunos nuevos enfoques de cómo cerrar la brecha fiscal en la región. Para empezar con el capítulo 1, hace la pregunta, ¿regresamos ya a la normalidad? Y la respuesta es sí y no. Por un lado, América Latina ha recuperado los niveles de ingreso pre-pandemia, pero el crecimiento a mediano plazo es débil. Se nota aquí que el pronóstico para 2022 ha subido mucho comparado con lo que tuvimos en abril, donde tuvimos 2,3%, ahora tenemos 3%, que refleja el aumento, más que nada el aumento en los precios de materias primas, pero es muy buena noticia por el año. Eso dicho, los vientos en contra se van incrementando, las tasas de interés globales van subiendo, hay menor crecimiento en la G7 y en China, y hay una caída en los precios de materias primas que nos lleva a pronósticos para el año que viene de 1,6%. Más preocupante en el largo plazo es que estamos regresando a niveles de crecimiento al 2,3, 2,3, 2,5%, que son más o menos semejantes a ellas de la década de 2010, es decir, que estábamos creciendo en este momento en 2,2%, mientras el mundo estaba creciendo en 3,1%. Entonces tenemos un problema de crecimiento lento, estructural, y tenemos que pensar en las reformas que tenemos que hacer para estimular el crecimiento. Los indicadores sociales se han también recuperado en gran medida, pero las cicatrices a largo plazo requieren atención de las políticas públicas. La buena noticia de nuevo es que el empleo se ha recuperado en gran parte por la región. La pobreza medida en términos monetarios ha vuelto a niveles de 2019, especialmente en Brasil. El resto de la región ya nos falta un poquito. La informalidad en la región ha disminuido a sus niveles anteriores, incluso para mujeres. La mala noticia es que perdimos 1,5 años de educación, de escolaridad, lo que puede implicar una caída en los ingresos a través de la vida de esos alumnos de 10%, y es especialmente problemático porque estas familias que no tienen acceso al internet son obviamente las familias más pobres, lo que implica que eso tiene impactos para la equidad en el largo plazo. También en todo el caos de la pandemia había una caída en vacunas generales por toda clase de enfermedad,
de como 10 a 15 puntos porcentuales en la mayoría de países, lo que implica que vamos a ver más enfermedades en el mediano plazo. Y en algunos países la inseguridad alimentaria durante la crisis provoca una suba en los casos de retraso en el crecimiento, lo que es poco reversible. El nuevo huésped en la región es la inflación. No sabemos cuánto tiempo nos va a quedar, pero la tasa mediana de inflación en la región es como 6%. Obviamente hay 3 países que se ve a la derecha que tienen tasas de inflación mucho más altos, pero la buena noticia es que la inflación para la mayoría de países es alrededor o por debajo de las tasas de inflación en la OCDE, lo que refleja parcialmente que los bancos centrales han sido muy agresivos en términos históricos en cómo enfrentan la inflación. Obviamente esto contribuye a la caída en el crecimiento también, pero es obviamente una cuestión de mantener una balanza, de manejar las expectativas de inflación, las cuales hasta este punto no han subido mucho, y obviamente mantener el crecimiento. Los déficits fiscales se han reducido, pero el espacio fiscal sigue siendo un obstáculo para el crecimiento y las medidas de fomento de equidad. Los déficits primarios, por ejemplo, se redujeron en 0,96% puntos porcentuales, pero obviamente al otro lado, el aumento en las tasas de interés hace que los déficits sigan elevados. Los mercados hasta ahora, los mercados internacionales, están en calma, pero obviamente la suba de las tasas de interés van a aumentar la presión en el mediano plazo. El hecho de que el limitado espacio fiscal limitará las inversiones necesarias en educación, en infraestructura, innovación para el crecimiento, nos preocupa mucho, y por eso tenemos el capítulo 2, que es nuevos enfoques sobre cómo será la brecha fiscal. Y tratamos de más o menos 3 clases de políticas. La primera son maneras cortoplacistas de cerrar la brecha, que probablemente en el largo plazo no son muy buenos. El primero es cortar el gasto en inversión público. Como se ve en el gráfico acá, América Latina y el Caribe invierte como 4% del PIB en inversión, mientras África, Asia Oriental y el Medio Oriente invierten como 7-8%. Es importante porque especialmente a estos niveles muy bajos, los retornos son muy altos. Entonces, si nos preocupa el crecimiento, es importante hacer esas inversiones. La segunda manera cortoplacista es la erosión de la inflación de las transferencias, especialmente de pensiones. Esas pensiones, en general, los hogares son más vulnerables, y entonces es regresiva, y además dado que gastan toda esa plata, es recesiva. Lo que nos parece una mejor forma de acercar problemas, hacer un gasto público más eficiente. Calculamos que las pérdidas en transferencias mal diseñadas, contrataciones y salarios, suman a más o menos 17% del gasto total. Es decir, que 2/3 de los países podrían equilibrar sus presupuestos con el ahorro de este índole. Esto dicho, para nosotros va mucho más allá que esto. Lo vemos como una puerta de entrada a la modernización del Estado, al aumento de la confianza de los ciudadanos. Entonces, toda una agenda mucho más amplia que solamente cerrar la brecha. El tercer tema que tratamos es el nuevo sistema tributario, que obviamente hay que buscar una balanza entre encontrar más ingresos, mantener la progresividad y no dañar el crecimiento. Y entonces el capítulo trata de esos aspectos.
Como se ve en el gráfico, la recaudación de América Latina y el Caribe es moderada comparado con otras regiones, pero varía mucho. Es decir, que los países en el sur, en el cono sur, por ejemplo, cuando se ajuste por nivel de ingreso, son más o menos al nivel de la OCDE, mientras en América Central, en muchos países, estamos muy por debajo en comparación con otros países de nuestros niveles de ingresos. La preocupación obviamente es que queremos tener la progresividad, pero no queremos dañar el crecimiento, y la literatura del OCDE dice que sí, especialmente que cuando los impuestos son muy altos, sí hay efectos negativos sobre el crecimiento. Para tomar un ejemplo que examinamos en el informe sobre la IVA, tasas de IVA son muy elevadas en los en América Latina, y son regresivos, ¿no? Es un impuesto sobre el consumo, lo que hace más proporcionalmente los pobres, pero también a los niveles que tenemos tienen impactos negativos en el crecimiento. Entonces, probablemente en la región tenemos muy poco espacio para aumentar la IVA. Tratamos también el tema de impuestos a las sociedades, que también son elevados, pero hay todo un tema de si los hacemos más simples, más streamlined, digamos, podríamos aumentar el cumplimiento que digamos, no es completo. Donde enfocamos más que nada son sobre los impuestos sobre la renta, que es un tema muy central ahora en las discusiones, en el debate en la región. Lo que encontramos es que sí, esos impuestos sobre la renta son bajos en promedio en la región comparado por ejemplo, con los Estados Unidos, pero son extremadamente progresivos, dado que solo afecta al 10% más alto en comparación al 80% en los Estados Unidos. Es decir, que sí, el promedio es bajo, pero es porque estamos con enfoque sobre un grupo muy pequeño. Y si vamos aumentando el cargo sobre este grupo, los efectos negativos encontramos casi 2 veces más dañino que en los Estados Unidos. Entonces, creemos que tenemos que tocar este tema con cautela, pero si vamos por esta ruta, tenemos que buscar ampliar la base de esos impuestos para evitar efectos dañinos sobre el crecimiento. Ahí los dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos recibido muchas preguntas. Estoy tratando de organizarlas un poco, pero empezamos con algunas de las que llegaron entre ayer y esta mañana. Claudia Contreras, de Estrategia de Negocios, pregunta cómo la fortaleza del dólar afectará a los países dolarizados. Si puedes empezar por ahí, y voy a tratar de ver las preguntas por países, a ver si podemos agruparlas un poco. Bueno, es muy buena pregunta. Por ahora, con el fortalecimiento del dólar, esto implica que todos los países del mundo que no son dolarizados, tienen costos en moneda local mucho más altos, ¿no? Y obviamente los países que están dolarizados, no tienen este problema, porque están usando el dólar sube, el dólar baja, y no hay cambio en la moneda local, porque el dólar es la moneda local. Entonces están evitando esta importación de inflación que está pasando por todas partes del mundo con el dólar más fuerte. Por el otro lado, eso implica que sus exportaciones son mucho más caros también. Entonces hay dos lados, dos caras de esta moneda. Gracias, Bill. Tengo 3 preguntas sobre Argentina que te voy a leer. La primera es de Liliana Elisa María Franco, de Ámbito Financiero. 2 preguntas. Por un lado, comenta que se estima que Argentina este año podría concluir con una inflación anual del 95%. Y pregunta, ¿considera que el país corre serios riesgos de culminar en una hiperinflación? En caso afirmativo, ¿qué debe hacer para evitarlo? Una pregunta más.
Dice que Argentina hace varios años que mantiene un nivel de pobreza en el orden del 30% y en el caso de los niños este índice es mucho más alto. ¿Qué considera debería ser el país para ir bajando este índice? Una pregunta más de Paula Lugones de Clarín. ¿Qué estrategia sugiere el banco para cerrar la brecha fiscal en países como Argentina? Y una pregunta más de Mara Laudonia de Telam. Se observa en el informe que el Banco Mundial subió las proyecciones de crecimiento para Argentina respecto a 6 meses atrás. ¿A qué se debe? ¿Es solo por el precio de las materias primas, como se mencionó a nivel regional, o hay otros factores? ¿Cuáles son las perspectivas de inflación para Argentina? ¿Y cree que se podrá cumplir el objetivo de inflación del 60% para 2023 expuesto en el proyecto de presupuesto 2023? Empezamos por ahí. El informe no tenemos esa cifra de 95%, pero yo diría que estamos con esperanza que el programa de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario va a seguir en los rieles, pues en ruta. Lo estamos apoyando con, creo, 2 mil millones de dólares también. Pero obviamente dentro de este plan, la idea es bajar la inflación, mantener el presupuesto fiscal sano. Entonces es temprano para hablar de hiperinflación. El tema de la inflación, especialmente entre los niños, sí, eso es claro porque intervenciones con los jóvenes pueden tener un impacto a lo largo de la vida muy importantes. Como mencioné anteriormente, el hecho que muchos alumnos perdieron 1,5 años de educación es muy preocupante por ambos razones de eficiencia, de productividad, pero también obviamente de equidad. Y la región tiene que tener programas enfocados para ese grupo de niños. En teoría, esos programas de transferencias condicionadas, por ejemplo, que ayudan que las familias pueden poner sus hijos en la escuela, son en la dirección correcta, pero hay un problema subyacente que tenemos que resolver, es que en general nuestras escuelas públicas en la región son insuficientes en términos de calidad. Nuestras calificaciones en los exámenes PISA son bastante malas. Hay un ejemplo ahora en Brasil, en Sobral, en Ceará, que demuestra que sí se puede lograr avances rápidos en la calidad de las escuelas y en las calificaciones PISA, y yo creo que podemos sacar lecciones en toda la región por eso, y todos los actores en este ámbito deben darse cuenta del éxito de Sobral y cómo podemos replicarlo en otros lugares. La brecha fiscal, pues, es el segundo capítulo es todo sobre este tema, ¿no? Las medidas que se puede tomar. Todo país, aunque quizás en Argentina se han hecho algunas mejoras en eficiencia, siempre hay en cualquier país más posibilidades para buscar ahorros. Sí, lo dejo acá. La cuarta pregunta fue, ¿por qué la inflación qué? Ana. Era la pregunta de Mara en cuanto a por qué habíamos nuestras proyecciones de crecimiento en Argentina subieron hace 6 meses. ¿Es por el precio de las materias primas o a qué se debe esta revisión hacia arriba? Sí, sí, en general en los países donde se veía aumentos en las proyecciones de este año fue por eso. Y también, dado que estamos esperando una caída en los precios de materias primas en el año que viene, obviamente tiene el mismo impacto. Gracias, Bill. Ahora tengo para ti un par de preguntas de México, un par de preguntas de Milenio.
¿Ves un escenario de recesión en México y cuáles son los mayores riesgos para la economía del país? Y la otra pregunta es, ¿qué debería hacer México para combatir la inflación con mayor rigor? México, pues estamos esperando 1,8% este año, 1,5% el año que viene, que no es recesión. Obviamente esos son puramente pronósticos y pues no son exactos en el momento actual, pero hasta ahora no estamos esperando una recesión. La segunda parte de la pregunta fue ¿cuál? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer México para combatir con más rigor la inflación? Sí, como todos los países, pues em, eh, el Banco Central ha sido un poquito más moderado en su política monetaria que comparado con otros países de la región. Y no sé, pues saben su negocio, es un Banco Central bastante competente. Entonces, no sé exactamente cuál es su plan, pero eh, por ahí se va. Y aprovecho para, ya que estamos en el tema de México, una pregunta más del economista. En México, las autoridades informaron que suspenderán toda regulación que encarece la importación de alimentos y que deja a las empresas que sean, y dejar a las empresas que sean ellas quienes verifiquen la calidad y libres de riesgo sanitario. Esta medida puede limitar la presión en la oferta, pone en riesgo la salud de la población. Pues no he estudiado el caso, entonces no puedo hacer comentarios, pero obviamente buscar nuevas fuentes de alimentación es una forma de mantener los precios más bajos, pero no sé exactamente qué han hecho en términos de las regulaciones. Gracias, Bill. Paso en unas preguntas de Centroamérica. La primera es de Canal 11 sobre las perspectivas para Honduras para el cierre de 22 y qué esperas para 2023. Te dejo contestar y luego paso un par de preguntas sobre Panamá. Sí, estamos prognosticando 3,5% para 2022 y 3,1% para 2023. Sí, esto es. Perfecto. Y en cuanto a Panamá, una pregunta de Xinhua. ¿Cuáles son las principales desafíos en materia fiscal para la recuperación post-COVID-19 de Panamá y América Latina? Y en Panamá, una pregunta más de Panamá. Hay un fenómeno de alto pedido de créditos, ¿no?, que no se ven en una población con alta informalidad y salarios precarios. ¿Cómo combatir esto? Perdí la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál era? En Panamá hay un fenómeno de alto pedido de créditos externos que no se ven en una población con alta informalidad y salarios precarios. ¿Cómo combatir esto? Em, Pues estamos esperando para Panamá este año 6,2% y el año que viene 5%. Entonces Panamá anda bastante bien. Honestamente me toca averiguar lo que está pasando con esos créditos. No estoy muy al tanto con ese fenómeno. Gracias, Bill. Una pregunta sobre Colombia de W Radio. ¿Cómo ves la propuesta de reforma tributaria en Colombia? Pues empezamos con la buena noticia que Colombia creció pues entre los países más dinámicos este año en 7,1%. Estamos esperando 2,1% el año que viene. En cuanto a la reforma fiscal, obviamente es una cosa muy complicada y no lo he mirado con cautela. Entonces, mejor no hacer comentarios. Gracias, Bill. Una pregunta sobre Paraguay de última hora. En el caso de Paraguay, ¿cuáles serían las observaciones principales que se pueden hacer sobre la brecha fiscal y cómo reducirla? Por otro lado, ¿qué previsiones tiene sobre el PIB local para el cierre del año? Sí, Paraguay es uno de los casos con crecimiento negativo este año, en menos como 3%.
pero para 2023 estamos esperando 5,2%, entonces es un repunte importante. En cuanto a la situación fiscal en Paraguay, no, no puedo hacer comentarios sobre eso. Un par de preguntas sobre El Salvador. La primera es de la prensa gráfica. El Salvador arrastra una brecha fiscal desde hace varios años, con déficits en el presupuesto, pagos de bonos que vencen en enero y vencimientos de letras del Tesoro, entre otros. ¿Cómo podría comenzar a reducir esta brecha? Y una segunda pregunta sobre El Salvador. Con respecto a hacer un gasto público más eficiente, en el caso salvadoreño, ¿la fuerte inversión en políticas como Bitcoin podrían afectar esto? Primero, los datos básicos. El Salvador creció, estimamos que El Salvador crecerá en 2,4% este año y 2% el año que viene. Obviamente, las dos cosas que señalamos en el informe de buscar más eficiente en gastos y pues buscar nuevas fuentes de ingresos, pero de una forma eficiente, son pues las dos herramientas que tenemos. El Bitcoin en sí, no estamos muy involucrados en eso en el Banco Mundial por asuntos de transparencia y pero si pensamos más en la tecnología en general, hay mucho potencial para hacer estados más responsivos, más eficientes, usando nuevas tecnologías. Y es algo que tenemos que explorar en todas partes de la región. Y Bill, una pregunta más sobre El Salvador. ¿Coincide el Banco Mundial con la proyección de crecimiento de 2,8% para 2022 que hizo el Banco Central de la Reserva? ¿Cuál es nuestra proyección para El Salvador? 2,4%. Gracias. Ahora tengo un par de preguntas más de tono regional. Una es del economista. ¿Cuáles son los principales desafíos en materia fiscal para la recuperación post-COVID de América Latina? Te la había preguntado para Panamá, pero no soy América Latina. Y otra pregunta del cronista. Ante este escenario de una palabra que nunca había escuchado, ralentización, desaceleración, supongo, de crecimiento, ¿cómo impacta la subida de las tasas de los bancos centrales para controlar la inflación y qué podría hacerse distinto? Pues obviamente parte del legado de COVID es exactamente que en promedio la deuda de la región aumentó en como 10 puntos porcentuales, ¿no? Y eso es un choque importante. Y además con las tasas de interés subiendo no solamente en los Estados Unidos, pero en todas partes del mundo, esto implica que nos va a costar más en financiar la brecha fiscal que salió. Y eso es la dificultad donde encontramos ahora en la región. Hasta ahora, los mercados están diciendo que es manejable, pero es precisamente por esta razón que tenemos este capítulo en, bueno, cuáles son nuestras opciones para buscar más espacio fiscal. Y esto aplica, supongo que a todos los países de la región, que hay muy pocos que son hipereficientes y que no tienen un poquito más espacio para buscar recursos nuevos. El segundo tema fue, ¿cuál, Ana? El segundo tema es sobre la ralentización del crecimiento, cómo impacta la subida de tasas de interés de los bancos centrales para controlar la inflación. ¿Hay algo que podría ser distinto? Pues ese es, el problema es que las herramientas que tenemos que tienen las autoridades monetarias para controlar la inflación no son muy refinados. Es que es más, se va aumentando la tasa de interés exactamente para reducir la demanda agregada y para reducir la presión sobre los precios. Y eso es como funciona. Entonces, tenemos esa situación de Goldilocks, ¿no? Es que queremos buscar esta balanza donde se va mostrando confianza que van a reducir la inflación para que las expectativas de inflación se mantengan bajos,
pero a la vez no quiere parar la economía demasiado, frenar la economía demasiado. Y buscar este balance es exactamente donde está el debate en los Estados Unidos en este momento y supongo en todos los bancos centrales de la región. Entonces, las tasas de crecimiento que tenemos acá para 2023 reflejan precisamente que en los países avanzados están con tasas de interés mucho más altos para controlar la inflación, y esto implica que todo el mundo, el crecimiento en todo el mundo se va a frenar un poco. Gracias, Bill. Ahora tengo un par de preguntas para ti sobre Chile. La primera es de Valor Futuro. Quería saber si podrías profundizar en las razones de las revisiones de crecimiento para Chile. ¿Cómo ven los procesos que lleva adelante Chile en materia de reforma tributaria, reforma de pensiones en este momento económico complejo? ¿Cómo ven la propuesta tributaria en Chile? Y si me permite un momento, una segunda pregunta sobre Chile de Diario Financiero. ¿Cuáles son las proyecciones para Chile en inflación y crecimiento? Y frente al escenario económico, nuevamente una pregunta sobre la reforma. ¿Cómo ves la reforma tributaria propuesta por el gobierno? Sí, es que em, como se notaron, para Chile, para este año, estamos con 1,8% crecimiento y estamos esperando una caída de 0,5% el año que viene. Es una combinación de cosas. Esas cifras son alineadas con los del Banco Central de Chile, pero es una variedad de cosas. Obviamente había algo en las caídas de precios de materias primas. La política monetaria ha sido muy estrecha y entonces esto también tiene impacto. Y hay algo de incertidumbre también, incertidumbre política que puede tener un impacto negativo sobre la inversión. Eh, entonces todos esos factores afectan la situación. Como en el caso colombiano, las reformas fiscales son bastante complejas y no se puede discutirlas pues, en un foro así tan rápido. Entonces mejor que lo dejo al lado por ahora. Bill, una pregunta, un par de preguntas nuevamente sobre América. La primera es acerca de Guatemala. ¿Qué porcentaje sería el adecuado del gasto personal frente al gasto total en países como Guatemala? ¿Otra vez? No estoy muy segura que se refiere con gasto. ¿Qué porcentaje sería el adecuado del gasto de personal frente al gasto total en países como Guatemala? Es una pregunta, Lorena Álvarez, que es que a lo mejor le pedimos a Lorena que nos clarifique un poco a qué se Sí, refiere. sí. Lorena, si Sí. nos puedes poner en el chat, ¿no? A lo mejor estamos malentendiendo la pregunta. Y mientras tanto, te puedo leer una pregunta sobre Panamá. Panamá observa fuertes desafíos en tema de seguridad social con uno de los subsistemas de invalidez quebrado. ¿Cómo observan este riesgo con un desempleo enorme y más de 700,000 personas en el sector informal? Bueno, supongo que en muchos países de la región podría ser la misma pregunta. Pero para empezar con las cifras, Panamá se espera crecer en 6,2% este año y bajar un poquito hasta 5% el año que viene. Sí, muchos países de la región tienen los mismos problemas con la inseguridad y con el desempleo. La buena noticia en general es que el desempleo y el subempleo se ha bajado mucho en este año pasado, en los últimos 2 años. Entonces estamos saliendo de la crisis en este aspecto y sin mucho daño a la estructura de esos mercados. Es decir, que sí tenemos muchos informales, pero el porcentaje de la fuerza de trabajo que es informal no se ha subido mucho, no se ha subido, punto. El tema de inseguridad es un tema preocupante por toda la región y no hay resolución fácil. Gracias, Bill. Y Lorena me aclaró que a lo que se refiere es el gasto en salarios o nómina contra el gasto total. Y a lo mejor aquí es un poco, puedes regresar al tema de cómo eficientar el gasto público. A lo mejor es en referencia a esto. Eh, Hay un número mágico de qué porcentaje
un país, No, 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 ¿no? ¿De no, verdad, no, no? no. Pues no tengo, no. No. No veo otras preguntas no veo otras preguntas en el chat, pero voy a dar unos minutos más por si alguien necesita regresar una aclaración o si tiene alguna otra pregunta para nosotros. Pero en el Inter, mira, porque hicimos una conferencia en inglés hace un momento para los colegas del Caribe, te vuelvo a preguntar una pregunta, pero creo que al final me gustaría un poco regresar a cómo ves tú las perspectivas para la región, volver a regresar un poco al punto de si ves una coyuntura, ¿no? Muy negativa o si ves un poco, si ves algunas razones para optimismo. Permíteme un segundo, también veo una pregunta sobre El Salvador. Para 2023, el gobierno salvadoreño proyecta una brecha fiscal de unos 470 millones de dólares que tendrá que cubrir con más créditos. En un contexto de baja calificación crediticia y la ausencia de un acuerdo con el fondo, ¿es conveniente buscar más créditos? ¿No? Y una pregunta más, no relacionada, es si Estados Unidos cayera en una recesión, ¿cómo impactaría esto a México? En la primera pregunta creo que contestaste a ti misma, es decir, que mientras los precios de préstamos van aumentando, pone más y más, castiga más y más al presupuesto nacional. Entonces, si hubiera otra forma, sería la forma de hacerlo. En cuanto a los Estados Unidos, esta es la pregunta de $1,000 millones. Pero están con el mismo problema de Goldilocks. Es que la inflación se ha vuelto mucho más resistente que esperábamos hace un año, cuando todo el mundo estaba hablando de inflación transitoria. Obviamente no es el caso. El Fed se ha reaccionado un poquito tarde comparado especialmente con los bancos centrales de América Latina. Empezaron a subir las tasas de interés muy, muy tarde y por ende están subiéndolos súper agresivamente. Hay mucha gente preocupada que eso podría eh, impulsar una recesión en los Estados Unidos, pero es un tema de debate. Obviamente, las cosas que determinan el éxito, el crecimiento en América Latina son las economías de crecimiento en la G7, el crecimiento en China, tasas de interés, ¿no? Entonces, si los Estados Unidos van en recesión, eso tiene impacto negativo sobre la región. Una pregunta más sobre Ecuador. ¿Qué factores incidieron para la reducción de crecimiento de Ecuador en 22 y 23? ¿Y a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos del equilibrio fiscal en el caso de Ecuador? ¿Proyectamos que habrá un superávit? Honestamente no sé. Porque había una baja en los pronósticos para Ecuador. No, pues estamos más o menos en el promedio para la región, ¿no? Es 2,8% para 2022 y 3% para 2023. Entonces, sí, va decente. Y esta parte de si proyectamos nosotros que habrá un superávit. Ni idea. Okay. Gracias por tu sinceridad. Una pregunta más sobre Panamá, pero creo que se extiende un poco y retoma un poco el tema del reporte. ¿Cuáles son las políticas más convenientes en materia fiscal para una adecuada recuperación económica post-COVID en Panamá? Pero me parece que creo que eso puede aplicarse el resto de la región. Pues todos estamos buscando más espacio fiscal, entonces hay dos formas de hacerlo: cortar programas, cortar programas, pero buscar eficiencias que todo país, yo creo, tiene potencial en este índole, en este área, y buscar nuevos recursos. Entonces, las medidas que discutimos en el informe, los 3 clases de
impuestos que discutimos. Tenemos que ver cuál de esos es más conforme más con la situación de Panamá. Gracias, Billy. Creo que no veo más preguntas y creo que hemos llegado casi al final. Te dejo cerrar con algún último mensaje en cuestión de cómo ves la situación de la región hacia adelante. Pues obviamente la situación en los últimos 2 años ha sido sumamente difícil. Saliendo de la crisis, tener la guerra en Ucrania también ha complicado la cosa. Por algunos países, el aumento en el precio de materias primas ha aumentado un poquito las tasas de crecimiento este año. Por otros países ha llevado a una crisis en términos del costo de alimentación y de combustibles. Y obviamente vamos a seguir con una situación bastante difícil mientras tenemos todavía esos problemas en brechas fiscales y vamos a ver tasas de interés más altas en los Estados Unidos. Pero la buena noticia es que hasta ahora se ve la región un poquito más resiliente que hace 20 años. Niveles de reservas en los bancos centrales son más altos. La denominación de la deuda externa en dólares es mucho menor que lo que había anteriormente. Se ve los sistemas bancarios más o menos estables a esas alturas. Entonces tenemos una situación bastante difícil, pero estamos en mejor posición en este momento para enfrentarlos que enfrentarla que digamos hace 20 años. Gracias, Billy. Antes de cerrar, veo que entró una última pregunta, nada más te la quiero hacer, que es un poco acerca de tus proyecciones para Honduras. Honduras, 3,5 para 2022, 3,1 para 2023, 3,7 para 2024. Gracias, Billy. La pregunta también preguntaba un poco acerca de si estimabas tú que iba a haber una recesión económica en Estados Unidos, pero casi que puedo responder. ¿Cuál es? ¿De nuevo? Si proyectas una recesión económica para Estados Unidos. No. Que no habrá recesión. O sea que es eso. Con esto, Bill, te agradezco nuevamente tu tiempo esta mañana, pero también, sobre todo, agradecer muchísimo a los colegas de los medios de comunicación de la región por haberse unido. Les reitero, tienen en el chat nuestros contactos. Si hay alguna pregunta que no quedó bien respuesta, si hay alguna duda, que tienen información adicional, por favor no duden en contactarnos. Les recuerdo que el reporte y el contenido de esta conferencia de prensa están embargados hasta las 12 del mediodía de hoy, hora de Washington, así que 1 hora y 15 minutos más. Nuevamente, muchísimas gracias por venir esta mañana. Bill, muchas gracias, que tengas muy buen día. Gracias a todos.